El tema que hemos elegido hoy es un tema de los más polémicos, de los más discutidos. Es inevitable que las personas nos pregunten cuando empiezas a filosofear, cuando empiezas a hablar sobre tu camino de vida, principalmente yo que soy cientista hablando de física, discutiendo ciencia, principalmente como astrofísica, y mi área fue la astrofísica y astronomía y la cosmología. Y principalmente la parte de cosmología, que vemos el origen del universo, el Big Bang, entre otras cosas. Y trabajamos con esa cosa a gran escala del universo. Entonces es inevitable que las personas pregunten, ¿y Dios? ¿Qué es Dios para ti? ¿Dónde se queda Dios en todo esto? ¿Cuál es la concepción que tú tienes de Dios? Muy bien. Antes de iniciar esa discusión, yo voy a poner una colocación aquí. Que la ciencia moderna, la física moderna, ella ya evolucionó a tal punto que nosotros podemos tener una noción del planeta terrestre en relación al cosmos y al universo. Esa visión es una de las visiones más cambiantes para unir esa visión, para tener una visión bastante profunda sobre ciencia y espiritualidad. Porque existen muchas culturas, muchas religiones que todavía creen que el planeta tiene 6.000 años de edad, que el universo solo tiene 6.000 años, que Dios creó el mundo según el calendario judaico a 6.000 años atrás, y a 6.000 años es que el universo existe. Ellos no tienen esa visión que el planeta tiene 4 billones de años, que el universo tiene cerca de, según los cientistas, 15 billones de años de edad. Entonces, una cosmogonía hecha a través de una visión bastante religiosa del proceso del conocimiento. Y a medida que la ciencia fue avanzando, han echado por tierra muchos dogmas de la iglesia, principalmente en la Edad Media, con el comienzo de llamados cientifismo, el fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. Galileo entonces apuntó, por ejemplo, al planeta, para la Luna, para Júpiter, para Saturno. Empezó a descubrir muchas cosas, principalmente cuando apuntó a Júpiter y descubrió las 4 lunas que orbitaban Júpiter. Eso fue un choque muy grande, porque por primera vez Galileo empezó a demostrar que esas lunas no giraban en torno de la Tierra, y sí de Júpiter. Porque en ese entonces el planeta era el centro del universo. El centro de todo era el planeta, el geocentrismo. Es egocentrismo incluso, sería mejor dicho. El hombre que quiere ser el centro del universo. No quiere perder esa posición del máximo de la atención. Y el propio avance de la ciencia va enseñando una visión bastante diferenciada de aquella que las religiones nos enseñaban y nos hacían creer. Entonces, a partir del momento que este centro fue derrumbado, partido, una nueva concepción del universo, y eso hizo que la ciencia se alejara mucho de las religiones, a punto de hacer una decisión tan profunda, de no haber ninguna conexión durante muchos y muchos séculos. Hoy la ciencia empieza a retornar y querer discutir Dios y querer discutir esos otros parámetros espirituales aparte de los parámetros de la ciencia y no de principios religiosos. Pero vuelve-se a discutir, vuelve-se a colocar este modelo, y quien conoce mi trabajo sobre física cuántica y espiritualidad
os aconsejo verlo también, sobre física cuántica y espiritualidad, para discutir un modelo de Dios a través de la física cuántica, cómo llegamos a esa unidad, ¿vale? Muy bien, vamos a acompañar un momento esta visión sobre la dimensión del universo. Yo creo extremadamente importante que tengamos esa noción de la grandeza del universo para que nosotros podamos entonces pensar en Dios de una forma distinta. Muy bien. Entonces vamos a imaginar que aquí esté el planeta terrestre, nuestro mundo, nuestra casa, el universo. Todo lo que hacéis, piensa, aprender, toda esa historia está en esta pequeña bolita azul. Cuando los astronautas por primera vez salieron del cohete y empezaron a mirar el planeta desde lejos, principalmente los astronautas que fueron para la Luna, porque fueron los únicos que tuvieron la experiencia de alejarse del planeta y ver cómo se quedaba el planeta pequeño y atrás aquel cielo inmenso de estrellas y ellos alejándose y aquella bolita frágil atrás. Existe una escena muy bonita y tira una foto en el horizonte de la luna. Por primera vez, una foto del planeta desde lejos. Pero la luna está a apenas 400.000 kilómetros de distancia del planeta, muy cerca. Si empezáramos, hoy hemos descubierto que las cosas funcionan de otra forma. Existe el Sol, que es una estrella muy grandiosa, y alrededor del Sol giran estos 9 planetas conocidos. El último planeta, hasta entonces en los catálogos era Plutón, pero ahora se descubre otros cuerpos celestes más distantes, y así por delante. Es interesante que el Plutón es menor que nuestra luna. Nuestra luna es mayor que Plutón. Entonces, en términos de grandeza, ¿qué es un planeta? Pero solo para que tengáis una noción, la distancia entre el Sol y Plutón es de 6 billones de kilómetros. 6 billones de kilómetros. Si calculáis un viaje entre Plutón hasta allí, una sonda que pueda hacer un viaje a 60.000 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardaría para percorrer toda esta distancia? ¿No? Y el planeta siendo el tercer planeta a 300 millones del Sol. Imaginemos que el planeta es este aquí, este puntito. Estoy haciendo mi viaje. Ahora voy a salir. Si salgo, voy a tener ese cielo totalmente de estrellas. Cuando mire atrás, para que tengáis una noción, si sales ahora, anoche, y ves las estrellas Sirius brillando en el cielo, es una estrella bien brillante. Es la primera estrella más brillante en el cielo. Porque hay Júpiter, Venus, que es el astro más brillante después de la Luna. Después Júpiter. Y luego está la estrella Sirius, que es una estrella, en términos de estrella que está muy distante, Sirius es la más brillante. Si se queda en la superficie de Plutón aquí, al mediodía de Plutón y mirar al Sol, el cielo será totalmente oscuro y apiñado de estrellas, y nuestro Sol brillará con la misma clareza de la estrella Sirius. Si no eres un buen astrónomo, jamás sabrás
que aquella estrella brillando es nuestro Sol, que estamos girando a su alrededor. Y empieza a confundirse con las estrellas del firmamento. Imagina alejándose entonces hasta el planeta. Puede ser visible desde Plutón en algunas condiciones. Tiene que ser un buen astrónomo para saber cómo es el planeta en el cielo. Y entonces te vas yendo en este viaje. ¿Cuánto tengo que andar para encontrar el sol vecino del planeta, de nuestro planeta? El sol vecino será encontrado a una distancia muy grande. No se puede medir en kilómetros. Es una distancia tan grande que la misma forma de intentar medir el Guadalquivir en milímetros. Entonces los cientistas inventaron una medida llamada años luz. Un año luz es la distancia que la luz percorre durante un año, siendo que la luz percorre en un único segundo 300.000 kilómetros. O sea, la velocidad de la luz se puede dar 7 vueltas y media en un segundo en la velocidad de la luz. Pero si enciende un farol aquí y mediera un segundo después, la luz daría 7 vueltas y media, de tan veloz que es. Entonces puede hacer la cuenta que si enciende un farol y apunta a Plutón, ¿cuánto tardaría para llegar hasta Plutón? Es cosa de minutos, para la luz llegar a Plutón. Pero la luz llegará hasta la estrella vecina. Tardará 4 años y medio. 4 años y medio. A la velocidad de la luz. Imagina una velocidad mucho más baja. Estas sondas que enviamos, ella tardaría para llegar hasta Alfa Centauro, que es nuestra estrella vecina, 8.000 años aproximadamente. Esa sonda. Entonces es bien probable que esa sonda que fueron al espacio, que ponieron sonidos, discos, imágenes, música de todo tipo aquí, allí en la sonda, que es para civilizaciones de por ahí, es bien probable 500 años, 1000 años en el futuro, esa sonda estará en la mitad del camino. Tendremos mucha mejor tecnología, incluso la cogeremos a mitad del camino y la traeremos a nuestro museo antes mismo de que hubiese llegado a su destino. Yo lancé una sonda para llegar al espacio, pero que tardará 8.000 años para que llegue en algo, en un sistema solar vecino. Entonces es muy probable que dentro de 1000 años en el futuro nuestra tecnología avanzó tanto que desenvolvemos alta tecnología y podemos hasta interactuar con civilizaciones más avanzadas y coger esa sonda al medio del espacio y traerla otra vez al museo, porque no llegará a ningún sitio. Vamos a cambiar el orden de grandeza para que veáis cómo es difícil y las distancias son gigantescas, todo es muy grande. Y como Dios tenía manía de grandeza. Vamos a descentralizar Dios del planeta, que es una cosa muy interesante. Vamos a deducir. Los cientistas descubrieron que las estrellas, todas las estrellas que vemos en el cielo, son apenas
una ínfima parte de lo que realmente hay allí. Nuestros ojos no pueden a ojo nu ver todo lo que existe. Los cientistas descubrieron que las estrellas se aglomeran en sistemas gigantescos llamados galaxias. Estructuras como gigantes islas vagando por el universo. Las galaxias tienen las más diversas formas. Las más comunes, 80% de las galaxias visibles y fotografadas, tienen una forma de la siguiente forma. Tiene un núcleo y los brazos espirales. Vista desde arriba, fuera como una espiral, y de perfil son como estrellas. Como las fotos que vemos de las galaxias, etc. El núcleo normalmente tiene la mayor población estelar. 90-98% de las estrellas se aglomeran en el núcleo y en los brazos espirales son más dispersos, en menor cantidad. A nuestra galaxia tiene esa característica. Vivimos en un aglomerado gigantesco de estrellas que fue bautizado como Vía Láctea. Nuestro Sol localízase bien distante del núcleo de nuestra galaxia en un punto de los brazos espirales, a 30.000 años luz de los brazos espirales. Nuestra galaxia tiene un diámetro de 100.000 años luz. O sea, la luz tarda 100.000 años para atravesar de una punta a otra. Entonces, si tienes una civilización extraterrestre que viviese una estrella orbitando en esta estrella aquí y quiere interactuar con alguien que está del otro lado de la galaxia, esa nuestra galaxia tiene una población estelar conocida de aproximadamente, número de estrellas, aproximadamente 200 billones de estrellas. Mucha atención. Son 200 billones de estrellas. ¿Qué significa un número de esa orden de grandeza? Ahora entenderéis qué es conocer el universo con nuestra capacidad humana de vivir 100 años aquí, o 70 años, una vida media humana. Si no crees vida después de la muerte, una extensión de la vida después de la materia, ves cómo es ridículo conocer el universo. Cómo estamos encerrados en esas condiciones de forma de pensar. Yo tengo un cálculo de una máquina. Viajar ya es difícil por las estrellas, por las distancias. Yo he construido una máquina imaginaria que no se gasta ni un segundo en el viaje. Abre un portal, atraviesa y ya llega donde tú quieras. ¿Vale? Yo programo el portal, quiero decir en Júpiter y ya salgo allí directamente. Quiero programar el portal para ir al otro lado de la galaxia. En un segundo y estoy allí. Teniendo en cuenta que eso que la dicha ahora es simplemente eh, un, un dato científico para entender la grandeza del universo, no que él realmente haya creado algo así, sino que él está poniendo un modelo para que entendáis lo que él explicará ahora. Vamos a hacer la siguiente cosa. Haré que tú te quede en cada sol, porque son 200 billones de soles, y en cada sol quedará un día, es decir, 24 horas terrestres. Y en esas 24 horas hará toda la pesquisa, todos los datos de ese sistema solar, que puede haber 10, 20 planetas.
civilizaciones mil allí. Terminado 24 horas, vas para otra estrella. Y así saltando de estrella en estrella para conocer todas las estrellas de nuestra galaxia. Bueno, muy simple. ¿Cuántas estrellas hay? 200 billones. ¿Cuántos días tardarás para hacer todo esto? 200 billones de días. Dividiendo eso por 365 días, que es un año, y dará más o menos 600 y pico de millones de años para hacer todo esto. 600 millones de años. Para querer imaginar conocer el universo. Y mira, conocer un día en cada sistema solar. Y solo en este planeta, con todo el tiempo que hemos tenido, todavía tenemos mucho que aprender. Y así empezáis a raciocinar. Y hoy ya estamos descubriendo más de 100 planetas orbitando otras estrellas, enseñando que planetas es algo muy común alrededor de estrellas. Y que la probabilidad de tener civilizaciones habitando otros mundos es algo gigantescamente grande. Eso solo haciendo un análisis de nuestra galaxia. 200 billones de estrellas. Vamos más lejos. Cogeré nuestra galaxia. Es como si estuviésemos haciendo un viaje y alejándonos cada vez más. Nuestra galaxia ahora será ese puntito. Estas 200 billones de estrellas está ahí. Con 200 billones de soles allí, los cientistas empezaron a observar y a fotografiar objetos que son llamados otras galaxias alrededor de la nuestra. Y cada vez que yo intentara mirar más distantes, iba encontrando más y más. ¿Sabe cuántas galaxias ya están catalogadas, observadas por los astrónomos, fotografadas? No es teórica, es fotografada. Cerca de 100 millones de galaxias. Entonces quiero que entendáis lo siguiente. 100 millones de estos conjuntos parecidos con los nuestros ya fueron detectados. Y nuestras galaxias tienen características muy distintas. Hay galaxias pequeñas, medias y supergalaxias, llamadas galaxias gigantes. Una galaxia gigante que nosotros conocemos, ella llega a tener 3 trillones de estrellas. 3 trillones de estrellas. Eso distribuido. Las distancias entre galáxias, entre una galaxia y otra, empieza a crecer. Nuestra galaxia vecina, que es Andrómeda, las nubes de Magallanes, la galaxia de Andrómeda es como si fuera gemela de la nuestra, porque se parece mucho. Tiene 200 y tantos billones de estrellas ahí cerca nuestra. Y la distancia sube a millones de años luz. Andrómeda está a 5 millones de años luz. Una vez los cientistas sacaron una foto y la computadora vio 60.000 galaxias. Es decir, empezó a ser una escala absurda. La cosa es tan grande, tan populoso. Ahora quiero que penséis en un Dios coordinando 100 millones de galaxias.
Y 100 millones de galaxias es lo que hemos fotografiado con nuestra humilde tecnología. Imagina, los cientistas calculan que nosotros no mapeamos ni un milésimo de lo que hay afuera. Y cada vez que los cientistas hagan correcciones de las medidas, la cosa engrandece. La propia galaxia crece, todo empieza a crecer. Es una cosa extremadamente absurda. Entonces quiero que imagines lo siguiente. La tecnología actual nuestra detectó objetos a 13 y hasta a 15 billones de años luz de distancia de aquí. Pero nunca se olvide que cuando empiezo a mirar cosas tan lejos, estoy mirando para el pasado. Para el pasado. Porque la luz que está llegando aquí, ella fue emitida a 15 billones de años atrás y solo ahora la luz está llegando aquí. Estos objetos que estoy mirando hoy, ellos no son lo que estoy viendo. Ellos pasaron por un proceso de evolución de 15 billones de años. ¿Entendéis? Pero solo para que podáis entender y tener esta noción, imagine en vuestra cabeza ahora un Dios. Porque es muy común. Ciertas religiones van a la iglesia, vamos a hacer una oración, que Jesús es Dios del universo. Y piensa, esa persona no tiene noción de lo que estaba diciendo. ¿Cómo creéis que un solo ser va a crear y va a cuidar de tantas cosas en el universo? Si ya ese mismo planeta ya es algo totalmente complejo de organizarse. Imagina entonces intentar cuidar de todo el universo. No es tan simplista así esa visión. Esa visión tiene que ser alterada. Tiene que ser un modelo de Dios. Es una forma muy primitiva todavía. Es algo muy primitivo. Fue hecha por hombres del pasado que crearon esos modelos de divino. Pero aquel hombre que no tenía ni noción de que el planeta era redondo. Pueblos y culturas muy primitivas. Que no tenían una noción de lo que era el universo, cosmos, esa orden de grandeza que tenemos hoy. Ahora imagina un ser o una inteligencia que puedes llamar de Dios. Pero ese Dios, ese ser, tiene que coordinar la experiencia y la vida en mucho más que 100 millones de galaxias. 100 millones de galaxias. Es una cosa de grandeza que no se puede raciocinar. Y no se olviden que nuestra galaxia es una en estas de 100 millones. Y que nuestro planeta hace parte de un sistema solar en medio de una galaxia de billones de otros soles. ¿Cuál es el privilegio nuestro en relación a todo esto? Ahora vamos a hacer una oración. Primero tienes que conceptuar qué es Dios que estás haciendo eso. Hay un curso sobre oraciones. Vale, ahora explico que a veces hablo un poco rápido. Ahora está explicando eh, que él tiene un curso que explica sobre los guías espirituales y todo eso. Y que cuando hacemos una oración es mucho más fácil que nuestro guía espiritual o que incluso algunos familiares atiendan a esa nuestra oración.
de querer imaginar, creer, crear en tu cabeza un modelo de Dios y que sea aceptable. Entonces, yo creo que Dios es algo mucho más grandioso de que nuestra conciencia pueda siquiera imaginar. Lo peor de todo es que ciertas religiones antiguas existen individuos que la crearon, todas las reglas y leyes, y llega a decir que habló con Dios, que Dios me dio eso, esa palabra, que volvió-se un portavoz de Dios. Es una cosa muy simplista. Ese Dios se volvió un Dios muy humano, hombre barbudo. Piensa que es un hombre barbudo que dirige todo esto. Las personas piensan mucho en un diagrama imperial. Los pueblos antiguos, ellos ni siquiera sabían que el planeta era redonda. Cógese el mil años antes de Cristo. 3000 años antes de Cristo. Era todo edad de la piedra, casi. Algunas civilizaciones saliendo de tribus. Los judíos vagaban por el desierto peleándose. Las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es la nación de la astronomía que ellos tenían, de cultura, de literatura, de escrita? Es obvio que cuando un paranormal, un clarividente que entraron en contacto con un ser bello y bonito del plano espiritual, ¿cuál es la conciencia de ese individuo? Ahora está explicando que por ejemplo, eh, en un tiempo tan antiguo donde no existía ni siquiera cultura escrita y todo eso, pues cuando un medium que tenía la capacidad de ver los espíritus y todo eso, venía un mensajero espiritual, puede ser su guía o cualquier otra cosa, y venía a hablar con él. Entonces, ¿cuál sería la concepción de esa persona a 4000 años antes de Cristo hacia ese ser? Un ser bello, bonito, de luz. Entonces empezaré a preguntar, ¿quién eres tú? Yo soy un ángel. ¿Y, y, qué, y qué es un ángel? Entonces, para, para él en ese momento sería muy difícil para ese espíritu más esclarecido explicarle toda la grandeza de lo que es el plano espiritual como la tenemos hoy, que conjuntamente también tiene que ver con nuestro avance científico. ¿Cómo cogerá a 4000 años atrás para explicarle la astronomía? Para una cosa que la humanidad tardará miles de años en aprender. Entonces es obvio que la interpretación que estos hombres que tienen esos contactos tenían de sus propias visiones era algo muy distorcido. Y cuando eso era transmitido entonces para su tribu, que no tenía ni siquiera escrita para transmitir, imagina después de muchos años cómo estaría la historia distorcida. Porque el hombre, el de la antigüedad, siempre vivió un modelo de organización social. Y su modelo de organización social era del más fuerte y más poderoso, dominaba al más débil. Y dominaba con fuerza y poder. Entonces el sistema siempre fue así. Tiene un rey. Ese rey tiene a su servicio un ejército. Y aquí abajo tenía la plebe. Y ese rey dictaba las leyes y las normas. Y obligaba a la plebe a seguir las normas a fuerza del ejército.
ese era una organización social. Y al lado de ello, y al lado de otras tribus había algo igual. Entonces empezaban a peleándose. Por eso siempre hubo conflictos, porque hay un conjunto cultural. Y ella contactará porque el poder quiera territorio, esclavizar personas. Y si el otro también quiera lo mismo, empezará a tener un conflicto de intereses. Entonces la única forma de que tenía en su cabeza en ese tiempo era esa. Entonces imagina un individuo viviendo aquí, ¿cómo él iría a pensar Dios? ¿Cómo explicaría quién creó todo eso? De dónde venimos? ¿Quién creó las estrellas? Y es obvio que ningún hombre en aquella época tenía la capacidad intelectual, mental, observacional para tener esa respuesta. ¿Quién creó? ¿Cómo creó? Y cómo creó? ¿Y cómo está todo organizado? Entonces, una excusa muy simple para conducir tu ignorancia, tú inventas una palabra llamada Dios. Porque decir Dios creó el universo no explica nada. Sigue la misma ignorancia. Solo inventó una palabra o un sujeto abstrato para explicar aquello que tú nunca tuviste respuesta. Se queda en la incógnita. El catolicismo o cristianismo, ellas crearon el qué? Crearon un modelo extremadamente imperialista de Dios. Entonces empezaron a ver que Dios, entonces Dios para ellos era un ser, aparentemente incluso un hombre, un rey. Y si coges esas escrituras de Jesús, él hace muchas comparaciones y decía, mi reino no es de este mundo. Entonces cuando vas a interpretar, la Biblia, entonces la persona en aquellos tiempos pensaba, pues entonces si es un reino, entonces significa que Dios es un rey. Y Jesús, el Hijo de Dios enviado al mundo, es el príncipe de la historia. Es rey. ¿Cuál es el ejército de Dios aquí? Los ángeles. Tiene hasta el arcángel Miguel que viene con una espada, un guerrero, botando la ley y la orden en el cielo y en el planeta. Y, obvio, tienes aquí abajo un mundo, el planeta, la plebe aquí abajo, siendo siempre considerada pecadores. O sea, una condición extremadamente inferior. El individuo que piensa ese modelo de Dios ya se inicia inferiorizado. Ya empieza arrodillándose, separándose, considerándose algo inferior. Pero ese rey va a dictar reglas y leyes. Con la vieja historia de los 10 mandamientos. Si no sigues esas leyes y comportas exactamente como Dios quiere, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa contigo? ¿Qué le pasará? Tú irás para el infierno. Entonces se cree que el emperador común, ¿qué pasaba en un reino en la antigüedad cuando desafiabas a Herodes, las leyes de Roma? ¿Qué hacían contigo? En el calabozo te torturaba hasta la muerte. Pero te torturaba solo hasta la muerte. Después ya no tenía poder sobre ti, ¿verdad? Y era por lo menos un consuelo. Pero ese modelo de divino es tan cruel
La muerte jamás te libertará de esa situación. Por lo contrario, irás para el infierno eternamente. No tienes segunda oportunidad. Imagina qué modelo de Dios crearon un Dios altamente vengativo, que tiene placer en ver su tortura eterna. ¿No crees muy interesante eso? ¿Qué Dios de amor es ese? Dios de amor es solo en papel, para aquellos que siguen las leyes. No tiene segunda oportunidad. ¿Qué rayos es eso? Entonces, tenemos que empezamos a observar un Dios creado por quién. ¿Quién creó ese modelo? Y hizo que todas esas culturas empezaran a seguir ese modelo. ¿De la cabeza de quién? ¿Será que esa persona que estaba pensando en Dios, él tenía esa conciencia aquí del universo? La mayoría de los pueblos antiguos eran tan primitivos que los dioses para ellos eran la luna, el sol, todo era Dios. Todo lo que él no podía explicar era algo Dios. Los mayas tenían la concepción del dios sol. Los egipcios tenían Ra, Anubis. Sus dioses eran los elementos vivos de la naturaleza. Ahí es obvio que cuando viene el monoteísmo de los judaicos cristianos y dice, no, nuestro Dios es el único verdadero, porque tu Dios amó del sol, estatua, Ra, no sé quién. Entonces empezaron a tener un conflicto de dioses. Es muy gracioso ese conflicto de dioses, porque claro que toda cultura y religión decía, mi Dios es el mejor, el tuyo no, patatí patatá. Es muy gracioso. Una vez había un sacerdote cristiano y fue al oriente a hablar con el maestro Zen. Y la primera cosa que empezó a dar el discurso, el sacerdote empezó a hablar. La primera cosa, porque Dios es el Todopoderoso. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Creó el cielo, la tierra, el universo. Hablando de su filosofía, él tiene la certeza que Dios es así. Y solo Dios tiene el poder de la creación. Solo Dios tiene el poder de crear todas las cosas. Y preguntó el sacerdote al monje. Y el Zen dijo, vale. Y al maestro oriental hizo una pregunta al sacerdote cristiano. ¿Quién creó el pecado? Mira la pregunta. ¿Quién creó el pecado? Le preguntó el monje al cristiano. Y como dijo, antes, solo Dios tenía el poder de la creación. Entonces tenía que crear algo opuesto. Inventa una criatura llamada demonio. Satanás. O como llamáis. Es obvio que es el demonio que creó el pecado. El demonio que incita al hombre al pecado, al mal. No diría que fuera Dios que haría eso. ¿Vale? Segunda pregunta de sacerdote oriental. ¿Quién creó el demonio? Su primer discurso no era que solo Dios tiene el poder de la creación. Entonces es obvio que quien creó el demonio fue Dios. Entonces se completa con la pregunta. Entonces, ¿quién es más pecador? ¿El demonio que crea el pecado para el hombre vivir en pecado? ¿O Dios que crea el demonio para crear el pecado? Es obvio que si Dios es todopoderoso, puede descriar. No le gusta del demonio. Quítate en medio. Ya no hay problema de pecado en el universo. Entonces, el raciocinio dual, bien, mal, cierto y malo,
crea esas distorsiones que no tienen lógica cuando empiezas a raciocinar. Entonces todo esto que estamos viendo son creaciones del propio hombre. El hombre crea modelos de cómo él piensa Dios. Y es obvio que él construirá un modelo equivocado de Dios y primitivo de Dios. Y sufrirá mucho por culpa de esto. Yo contaré una historia de una película tan fantástica que hay un escritor, Isaac Asimov, es uno de los grandes escritores. Hay una película llamada Yo Robot de Will Smith, que está en el futuro, tiene un policial y es un robot que tiene un defecto. Coge esa película, Yo Robot. Esa película de ciencia ficción. Escribió un libro una vez. La historia es la siguiente. Cogía un mundo distante del planeta, una civilización de la Edad Media, viviendo en este planeta, sin tecnología, sin nada. Y en este planeta era lo siguiente. En este planeta era un sistema trinario de soles. Este planeta vivía alrededor de 3 soles. Y por culpa de esto, no existía noche en este planeta. No existía noche. Porque siempre que un sol se iba, el otro estaba subiendo. Y siempre era de día. Aquel pueblo no sabía lo que era la noche. Solo que ellos tenían unas escrituras antiguas de 4 o 5 mil años atrás, de los pueblos antiguos de su propio planeta, que después de un tiempo las profecías de su propio mundo decía que las tinieblas venían a caer totalmente sobre el planeta y el mundo se iba a acabar. Era algo apocalíptico. Y esa data que estaba en los textos proféticos estaba llegando. Faltaba 1 año, 2 años, porque no tenía medida de año. Entonces tenía unos cientistas que intentaban medir la posición de los astros y tal. Y tenía sectas, porque las tinieblas estaban aproximándose, tienen que arrepentirse. Los mismos discursos que hacemos en este apocalipsis de aquí. Pero las profecías tenían una cierta razón, porque en una época muy específica ocurría un alineamiento de los soles y los 3 soles bajaban juntos y así escurecía el planeta, pero pasaba cada 8000 años. Y había pasado como si fuera un eclipse. Y luego vuelve al normal. Pero ellos no sabían eso. Las sectas eran tan fanáticas. Los sacerdotes eran tan fanáticos. Que empezaron a hacer una cosa con los seguidores. A pincharle los ojos de todos sus seguidores. Porque si iban a ver las tinieblas, ¿para qué servían los ojos? Iban entrenándose a no ver más la luz. Y se iban a las cavernas, se pinchaban los ojos y orando a Dios, pensando que era eso que Dios quería de ellos. Entonces veamos bien, el sufrimiento de esos seguidores era creados por su primitiva concepción de Dios. Ahora vamos a imaginar una situación. Vamos a coger nuestras religiones actuales. Una monja enclausurada que dice que ya no quiere más el placer, no quiere más el sexo, se queda encerrada solo en oración creyendo que es aquello que Dios quiere de ella, que es aquella actitud que está agradando a Dios. Mi pregunta y mi cuestionamiento aquí es, ¿será realmente
que el verdadero Dios quiere realmente esta penitencia, ese sufrimiento para después ir al cielo, para después vivir en placer en el cielo. ¿Por qué? ¿Qué creen ellos para pensar que el cielo es tan bueno para sufrir tanto aquí? Entonces todo el mundo crea una imagen de ir para el cielo es estar en placer, felicidad, en éxtasis, viviendo en el paraíso, eternamente. Siendo que aquellos que negaron a Dios y vivieron una vida de pecado van eternamente en sufrimiento. Fuego, aquella cosa horrible. Creando un modelo. Tanto el cielo como el infierno. Y tanto Dios como demonio, no se olvide que es un modelo que fue creado en la antigüedad para pensarse las cuestiones del divino. Mi pregunta es, ¿estáis seguros que ese modelo es verdadero y real? Ese es un punto importante. Voy a leer un texto aquí para vosotros de un filósofo chino del siglo VI a.C., uno de los grandes maestros taoístas China. Ese filósofo la filosofía chinesa se distorsiona con el tiempo. Hoy el taoísmo se volvió una religión. Pero yo tuve la oportunidad de hacer la traducción de esos textos. Hice la traducción de Tao Te Ching, que significa el libro del camino. El libro que enseña el camino. Ese libro no habla de Dios. El taoísmo chino no habla de Dios. ¿Y el budismo? El budismo no habla ni única palabra sobre Dios. Por estudiar la vida de Buda entera, Buda no dice una sola palabra sobre Dios. Primer texto. Ese libro tiene 81 poemas, 81 textos sobre la experiencia humana aquí. Y el primer texto, él hablará sobre Dios. Pero, ¿quién hablará sobre Dios? Ahí es cuando empieza la gran sabiduría de ese filósofo. Texto 1. La imagen que tú puedas concebir del Creador no es su verdadera realidad. Cualquier nombre o forma que tú le atribuyes, ciertamente no indicará su verdadero nombre o forma. El manifiesto e innominable está en el origen del cielo y de la tierra. Todas las cosas que podemos dar nombres tienen su origen del inmanifiesto. Solamente a través de nuestra existencia podemos contemplar lo inmanifiesto. Solo entenderemos el Creador cuando seamos uno con Él. Ese sin duda es el gran misterio. Conocerse realmente es el cerne de la sabiduría. Lao Tzu dice lo siguiente. Por eso que el taoísmo no es una filosofía centrada en Dios. Porque él dice lo siguiente. Resumiendo, nosotros somos creadores tan ignorantes, tan en la ignorancia, tan primitiva en la superficie de este planeta, que yo no sé ni lo que yo soy,
No sé ni lo que es el gato, ni que el perro, la hormiga, que esas cosas están haciendo aquí. No sé de mis emociones. No entiendo nada sobre mí y sobre las cosas que están a mi alrededor. Si soy así, imagina yo entonces intentando hacer una imagen o crear un modelo de Dios, del creador de todo este universo. Ciertamente será una tontería hacer eso, y ciertamente estaré equivocado. Entonces la mejor cosa que hay que hacer es no crear ninguna imagen o ningún modelo de Dios. La mejor cosa que puedes hacer es dejar que el flujo de caminando por la vida va viviendo, que la vida te irá revelando a Dios. Esa es la historia, es el caminar, es ir. Y cuando no hay un modelo de Dios en el taoísmo, ni el budismo, es obvio que no habrá que. No hay un modelo de demonio. Entonces el taoísmo y taoísmo es una invención de quién? De quién inventó Dios. De quién creó un modelo de Dios, crea el modelo del opuesto, de la dualidad. Porque es obvio que los antiguos crean un modelo de Dios que es de amor y mira al mundo que solo hay conflicto. ¿Quién es responsable por eso? Ahí no habrá explicación. Tiene que crear la dualidad, tiene que pensar. Mira qué interesante, el taoísmo, budismo y algunas corrientes orientales, como no tienes un modelo de Dios, entonces no existirá nadie hablando con Dios. No hay ningún sacerdote hablando con Dios. Porque es común ir a las iglesias, porque Dios dijo, porque Dios habló. Estuve hoy con Dios y Dios me dijo. Es el discurso de los pastores. Es como si tuvieran la procuración de Dios. Es como el Papa. El Papa se juzga que el único procurador de Dios aquí. La única religión perfecta que puede hacer la puente entre Dios y el hombre. Un portavoz de Dios. Los musulmanes, los chinos, musulmanes, budistas, para ellos, ¿qué son? ¿Qué es la verdad? Mi verdad es mejor que la tuya. Entonces mira qué interesante. En el taoísmo y el budismo no habrá ningún hombre hablando con Dios y principalmente teniendo respuesta de Dios. Luego, no habrá ninguna ley divina. Ningún mandamiento para que tú sigas. Tanto el budismo como el taoísmo, ¿qué hacen? Volverse para uno mismo. Tanto el budismo como el taoísmo, el hombre es el centro. El centro de la religión y no Dios. Mira qué interesante. Si el hombre es el centro y no Dios, si no existe ningún mandamiento, ¿quién es que dirá para ti lo que es cierto y lo que está equivocado? ¿Quién es? No hay nadie más que dictará las normas. Si el centro eres tú, no es el sacerdote. Entonces, por eso que se desenvolvió en la India, en el Tibet, la meditación. La meditación es la herramienta para volverse para adentro, un alto conocimiento. Entonces no existe en la filosofía china, budista, taoísta, el concepto de equivocado y cierto. Es aquello que tú decides de tu interior. Tú decides lo que es cierto y lo que es equivocado. La responsabilidad es toda tuya. De tus actos, de tus acciones en el mundo.
Es obvio que en este punto no existe ningún modelo de cielo ni modelo de infierno. Solo existe una cosa muy clara. Un maestro zen fue a preguntar, llegó un samurái del emperador japonés. Los samuráis eran soldados entrenados desde la infancia para servir al emperador, una élite, una guardia de élite del emperador. Y esos soldados entrenados desde la infancia en una doctrina y disciplina tan militar que su único objetivo existencial era servir al emperador con honradez. Era eso que eran condicionados. ¿Perfecto? Entonces estos soldados tenían derecho de matar sin problema ninguno. Y mataba sin remorso, sin arrepentimiento. Para eso eran entrenados. Como la guardia de élite de la SS Alemania, que era una tropa de élite de la tropa alemana. Matava, fusilava, da igual. Es un tema complicado. Eran entrenados para eso. Obedecer órdenes. En 94, por ejemplo, los generales matando millares de personas en un salón y metrallando a todo el mundo, niños, viejas. No es cosa de Segunda Guerra Mundial. Ese samurái fue a hacer la siguiente pregunta. Fue a visitar un maestro zen en su templo. Entró en su templo, se sienta y pregunta. El maestro tranquilo. Y el maestro, ¿existe esa cosa de cielo e infierno? Quería saber si existía un cielo y un infierno allá abajo. Después de la muerte, ¿no? Real. El maestro mira la cara de samurái. Pero un momento. Pero quiero saber, ¿quién eres tú para hacerme esa pregunta? Y dice, oja, yo soy el jefe de los samuráis del emperador. Él miró para el samurái, tú, jefe de los samuráis del emperador. Mas parece un mendigo. Imagina decir eso una ofensa para un samurái. Por mucho menos había matado a 1000. Ele se quedou enfadado com ódio, correu la espada e ameaçou cortar a cabeça de monge. E ele monge allí quieto. E el monje dijo, cuando está cerca de cortar su cabeza del monje, el monje dice, en este momento se abren las puertas del infierno. El samurái pensó y dijo, qué interesante. Envainó la espada y dijo, muchas gracias por la lección. Y ahora en este momento se abren las puertas del cielo. O sea, cielo e infierno son situaciones que tú mismo creas. Cuando el samurái se quedó con odio, con rabia y amenazó a destruir, él creó el propio infierno aquí. El hombre crea guerra, el caos. ¿Quién crea? El hombre. A través de su índole, de su ego, de su deseo por el poder, de dominar a los demás, conquistar, toda la historia fue creada en esa situación. Pero cuando el individuo se arrodilla y agradece al conocimiento, a la sabiduría, se crea el cielo aquí, en el planeta. Cielo y infierno están dentro de ti. Tú los llevas con tus actitudes,
con tu propia forma de ser. Por eso que cuando tú morires, no vais a encontrar ningún cielo o infierno, porque siempre solo fueron llevados dentro de ti. Y esa sabiduría de grandes maestros, ¿sabe cómo nosotros adquirimos el conocimiento sobre Dios? Os voy a explicar cómo un humano adquiere conocimiento sobre Dios y me vais a decir si estoy cierto o equivocado. Un profesor irá hasta la antigua Unión Soviética, antes de la guerra del comunismo, procurar una escuela de primer grado con un pequeño entre 10 a 11 años de edad en una escuela. Los niños simplemente vomitan lo que los profesores enseñan, porque no hay otra fuente de información. Ese profesor llega ahí y hace la siguiente pregunta en todo el marxismo de ese tiempo. ¿Quién de vosotros cree en Dios? Los niños asustados miran uno para la cara del otro. Y levanta un niño, el portavoz de la clase, y dice: pero mi señor, es obvio que aquí nadie cree en Dios. Esa historia de Dios, esa historia de religión, el religión es obvio del pueblo. Es obvio que Dios no existe. O sea, ese niño, ellas creían que ellas sabían y tenían seguridad que Dios no existía. Solo que esos niños estaban vomitando la cartilla marxista. Pero ellas creían que ellas sabían y tenían seguridad que Dios no existía. Vale, perfecto. Ese mismo profesor sale de la Unión Soviética y va para Italia, el país más católico del mundo. Va en la misma escuela, mismo nivel, primer grado, y hace la primera pregunta: ¿quién de vosotros creéis en Dios? Todo el mundo levantando la mano, los pies, los brazos. Ay, qué interesante. ¿Qué es Dios para ti? Porque Dios es amor, Dios es el creador del universo, Dios vive en los cielos. O sea, esos bellos niños, ellas creían que ellas sabían y tenían total seguridad absoluta de que Dios existía y Dios era exactamente de aquella forma, que vomitaba la cartilla cristiana, católica o cualquier que sea. Ahora pregunto, esos niños crecerán tanto en la Unión Soviética como en la Europa. Después de 20, 30 años, ellos estarán continuando creyendo en las mismas tesis que fueron puestas en su cabeza cuando eran niños. ¿Cuál de los dos niños es el más tonto? ¿La rusa o la occidental? ¿Cuál realmente tenía el verdadero conocimiento sobre Dios? Las dos, ¿no? Las dos eran tontas, porque estaban vomitando algo que fue inculcado. Una doctrina marxista, otra una doctrina católica, pero las dos son doctrinas. Los niños no tenían una experiencia o contacto de vida. Estaba simplemente una programación de Android. Estaba vomitando una programación. Por eso me gustaba una película antigua, Perdido en el Espacio, se llamaba, que había un robot. Ese robot era muy gracioso porque era programado. Tú programas el conocimiento del robot. Una enciclopedia en el robot. Eso es que los ordenadores son. Pero él fue llevado al espacio, para otros mundos, otros planetas, en contacto con otras culturas y civilizaciones distintas. Entonces, toda vez que
ese robot no, entraba en contacto con algo que no sabía. Empezaba a decir, no hay registro, no hay registro. Cuando ella ve un disco volador, por ejemplo, un niño, entra en pane su conocimiento, porque no sabe explicar eso. Y cuando ve un fenómeno paranormal, entonces, o la presencia de un espíritu o algo así, que sale de todos los padrones, no hay registro, no hay registro. Ella no sabe trabajar con eso. La primera cosa es huir con miedo. La primera reacción. Entonces, eso es Dios en el mundo de hoy. Una programación cultural. Una cultura tiene un modelo, otra tiene otra. Su musulmán tiene otro. El marxista tiene lo suyo. Por eso que Dios que dio derecho de los chinos invadieron el Tíbet y destruyeron 6.000 templos. Porque aquello, religión o cualquier tipo de religión era el opio del pueblo. Y por eso China destruyó Tíbet. Quitaron todo, destruyeron todo. No permitiendo que el conocimiento saliera. Pero su cartilla sí, Dios no existe. Tenéis que vivir así, es por el pueblo, por la sociedad, vamos a trabajar, a vivir. Olvida a Dios. Eso decían los chinos antes de invadir. Eran formas de dominación. Delante de ese fato, ¿dónde el verdadero Dios? Si fuera preguntado a mí, yo simplemente daría una respuesta para vosotros que es la respuesta de lo más famoso filósofo Lao Tzu. La considero la más sabia de todas de la fase de este planeta. Si preguntara para mí ahora, Larcy, ¿cómo es Dios? Mi respuesta sería, no lo sé. No existe respuesta más inteligente para definir Dios. Cualquier otra respuesta es fabricada en nuestra cabeza, un filósofo del pasado que inculcó eso en la cabeza de todos sus seguidores y las personas están luchando, matándose, como la cruzada de la Edad Media, por un Dios fabricado completamente irreal, sufriendo, pagando penitencia, construyendo una vida de tortura, creyendo que está agradando y sirviendo a Dios. Es por eso que los grandes maestros, el propio Jesús nunca, si presta atención en las palabras de Jesús en el Evangelio, en las palabras de Buda, son figuras casi idénticas. Jesús siempre decía, Maestro, ¿dónde debo procurar el reino de Dios? ¿Dónde está? Está en los campos. Está en los... ¿Dónde está? Él simplemente decía, está en todos los lugares. Y tú lo encontrarás a Dios a través de los silencios de tus oraciones. O sea, procurando dentro de nosotros mismos. De ahí viene aquella historia. Que un judío llega a Jesús. Dos gigantescos templos, uno en Jerusalén y otro en Jesús María. Construido por Herodes. El judío preguntó a Jesús, que necesita de sacrificio para ser agradado, de cordero, sacrificios humanos. ¿Cuántas las culturas humanas hicieron para agradar a Dios? Daba un terremoto, una tempestad y Dios está enfadado. Vamos a hacer ofrenda a Dios por eso. O sea, un comercio con Dios. ¿Y qué es? ¿Y qué pasa cuando hace promesa
a Dios. Está haciendo una ofrenda, un sacrificio. Hay una película aquí brasileña en negro y blanco, Pagador de Promesa, llamada. Había un tío que vino desde el interior de un pueblo muy lejano con una cruz en la espalda, con mucho sufrimiento para arrastrar esa cruz. Y esa promesa era llevar esa cruz hasta el altar de una iglesia, de una ciudad que estaba muy lejos, y ponerlo allí. Ella hace esa peregrinación, gran viaje, y el padre no deja que entre él con la cruz. Y el padre no le dejaba. Entre el pagador de promesa y el padre. Para que veamos cómo las religiones y Dios es embutido en la cabeza de las personas. Es como si Dios se quedaba feliz con el sufrimiento de las personas. Como si Dios quisiera el sufrimiento de cada uno de vosotros. Guerra santa. ¿De dónde se quitó esos modelos? ¿De dónde sacaron? Entonces acabamos llegando a la conclusión. Existe un maestro oriental que habla lo siguiente, mucha atención, una frase en la Génesis de la Biblia que está escrita así: Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Entonces veamos bien, cuando las personas creen esa frase, ella cree que Dios es una figura humana, un ser humano, y que Dios, la mayor parte y que somos semejantes a él, boca, ojo, todo. Entonces el maestro dijo: no existe peor mentira que esa, porque ciertamente si las vacas pensaran, su Dios tendría cuernos. Existe un programa en la televisión, muchos años atrás, donde los pastores de la iglesia creaban ese programa de debate. Y era lo siguiente: ponía un sacerdote de cada religión, un católico, un creyente, un espírita, budista, para discutir allí. Pero que incomodaba era siempre los padres de la iglesia evangélica. Un día fueron a discutir ufología, extraterrestre, disco volador. Y ellos llevaron dos ufólogos, esos dos ufólogos que eran amigos míos. Entonces, ¿qué esos amigos míos apresentaron? Mira cómo pensaron Dios. Mira la cabeza que se cierra el universo. Entonces mi amigo dijo: mira, es lo siguiente. Tenemos pruebas fotográficas, casos estudiados de que existe una raza pequeñinos, cabezudos, con los ojos grandes, que viene con fantásticas naves sofisticadas y son seres mucho más avanzados que nosotros. Entonces dio un pan en la cabeza del sacerdote. Y dice, cogió la Biblia y dice: no, eso no es mentira, miren la Biblia. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Si Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo es que puede existir ese bicho feo, más superior que nosotros, más inteligente que nosotros? Nosotros somos la única superior que hay. Ese era el principio que puse en la discusión. ¿Crees que se puede discutir con alguien así, con esos parámetros? Es obvio que un hombre ese no está ni un poco preparado para entender el universo de galaxias y estrellas. Ese Dios que estamos discutiendo. Ese Dios que está permeando el universo. Que está controlar todas esas cuestiones del universo. Y no apenas el ser humano aquí, en este planeta. Por eso,
porque creo que si nosotros no hubiésemos ninguna religión sobre el planeta y ningún sacerdote diciendo lo que tendríamos que hacer, ningún rey diciendo lo que tendríamos que hacer, seguramente podemos hacer las cosas de dentro para afuera. Tenemos que buscar las respuestas dentro de nosotros. No buscaremos algo que alguien crió en el pasado. Es por eso que las filosofías budistas y taoístas ellas no partieron desde ese principio de Dios. Y Jesús siempre afirmaba, tú solo puedes encontrar Dios en el único lugar, dentro de ti. No importa crear un templo, Dios está en el templo. Es un discurso del sacerdote. Venga para nuestra iglesia que aquí es donde está Dios. Es decir que la hora que salgo de Dios, la que salga del templo, no es nada sagrado, solo dentro del templo. Y cuando tenemos que llevar el sagrado dentro de nosotros, en todos los lugares que estoy, aquí es el lugar sagrado. Esa es la visión que creo más interesante, buscar a Dios constantemente, pero buscar a Dios dentro de nosotros. Cuestionado a Jesús, ¿cuál de los dos templos era mejor? ¿Las Samarías o de Jerusalén? Jesús dijo, para espanto del judío ortodoxo de esa época, en ninguno de los dos templos es el mejor lugar para orar a Dios. El mejor local para orar a Dios es dentro de ti mismo. Y es obvio, tú puedes estar en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento. Nunca se olvida de esto. Y si Jesús dijo eso, los grandes maestros, Buda dijo eso en muchos de sus discursos. Por eso que Jesús fue un gran revolucionario y muy mal interpretado, completamente mal entendido. Pues Él siempre enseñó a buscar nuestra propia verdad, a nuestro propio sentido interior. Él nunca juzgó. Cuando en la historia pidieron para juzgar a una prostituta, dijo, puede parar. Si en tu concepto no hay ningún pecado, tire la primera piedra. Entonces nadie dijo nada. ¿Qué dijo para la prostituta? Si nadie te condena, yo tampoco. ¿Quién soy yo para juzgarte? Entonces Jesús se abstiene de juzgar, porque tiene el principio de no existe ninguna fuerza externa diciendo cuál es el cierto o el equivocado. Porque eso varía en la sociedad. Hoy una persona aquí le pone los cuernos a la gente. Y si el oriente te mata por eso. Porque son conceptos religiosos distintos. Pero esas culturas no vienen de Dios. Esas culturas vienen del propio hombre. De la propia sociedad. Que las crea dentro de sus costumbres. Tenemos que separar muy bien lo que es divino y cosa de la propia mente humana. ¿Vale? Yo pido a vosotros una cosa. Vivan felices vuestras vidas. No hagan ningún sacrificio. Dios nunca pidió ningún sacrificio del ser humano. El único mandamiento que puede haber dado para el ser humano debe ser un único, que estoy seguro que es ese. Vá y sea feliz. Solo. El resto es todo invento humano. Por eso Jesús no dio ningún mandamiento. ¿Quiere que yo dicte alguna ley? Solo diré una cosa. Aprenda a amar uno a los otros. ¿Quiere un mandamiento? Aprenda a amar uno a los otros. Lo demás ocurrirá con nuestra propia elevación, con nuestro propio despertar,
de nuestra conciencia superior. Y vamos comprendiendo nuestro verdadero papel aquí, el plano astral, y después, quién sabe, comprender nuestro papel en la galaxia, en el universo, en la grandiosidad de todo este universo. Quizá cuando estemos en esta condición de ascensionados, vamos a querer quizá pensar en creer, en pensar en un concepto de Dios. Ahí es más sensato, entender un poco más sobre todo. Pero estando aquí con tanta ignorancia, creyendo que sabemos alguna cosa sobre Dios, ciertamente estará equivocado y vamos a sufrir mucho por eso. Como la humanidad sufrió mucho por culpa de eso. ¿Ok? Yo terminé esa palestra y no di ningún modelo de Dios. Cada uno crea su propio Dios dentro de sí, dentro de su alma, de su interior. Namaste, mucha paz y hasta un próximo encuentro.